Bienvenidos a un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo, donde esta vez converso con José Rivas, quien es un emprendedor del sector fintech y también un apasionado, un entusiasta inversionista. Bienvenidos. Entender para invertir. Hola José, ¿cómo te va? Hola, muy bien Edgar, qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de poder charlar contigo. José, ¿cómo te fuiste involucrando en el sector financiero? ¿Dónde fueron tus pininos? Fíjate que desde que salí de la carrera, yo empecé trabajando en banco, digamos, tuve la fortuna de tal vez no empezar en cajas, empecé en corporativo y empezó mi carrera, pero previo a eso, justo en la universidad, tuve un profesor, probablemente como tú eres profesor hoy en la universidad, que era de mercados, y él fue el que yo creo que me inspiró de estos temas financieros. Y decía mucho, también remarcaba mucho que trabajar en los bancos era una muy buena oportunidad para desarrollarte, para crecer profesionalmente. Mi formación es contador público y a partir de ahí me involucré mucho, tanto en tema de querer trabajar en un banco como en los temas de inversiones propias, ¿no? ¿En tu familia había alguien involucrado en el medio financiero o fuiste el primero en esto? El primero, definitivamente, no había como nada de esa cultura. Fui el primero que incluso terminé una carrera, el primero que me enfoqué en temas financieros, de banco. Entonces sí es como que cuando alguien en mi familia quiere hablar de esos temas, el que recurren es a mí. Es muy común, es como cuando en la familia hay un cómico, ¿no? Llega a la fiesta y por favor que se pare y que cuente un chiste, ¿no? O el médico, ¿no? Y entonces, bueno, pues igual en alguna Hola, reunión se te acerca alguien y te pregunta, oye, ves que me ha estado doliendo algo, no me puedes recetar. En casa es muy importante siempre tener una formación, porque más allá de lo que aprendemos en la escuela, pues lo que nos van compartiendo en el día a día y en este caso en materia de gestión patrimonial, es importantísimo aprender a gestionar el dinero. En casa, ¿qué se hablaba de dinero? Fíjate que yo creo que fui, y sí, y varias veces lo he mencionado, como que un niño muy curioso en temas financieros. No se hablaba mucho en mi casa de dinero, pero sí como que desde muy niño pude percibir ese tipo de cuestiones, de los temas relacionados con el dinero. Yo recuerdo que desde muy niño ahorraba yo mi dinero y después lo prestaba a los hermanos, a los primos y les cobraba un interés, ¿no? Que en aquel entonces el interés a lo mejor era muy bizarro de decir, me vas a pagar $1 más a la semana, una cosa así, o al día, ¿no? Entonces siempre, y eso te estoy hablando a los 6, 8 años, o sea, como que mi relación en ese sentido con el aprendizaje del dinero fue como muy natural, ¿no? En mi caso sí sucedió. Ya te fuiste involucrando en el sector financiero cuando concluyes la carrera o ya durante la carrera empezaste a hacer algo profesionalmente. Sí, durante la carrera, te digo, este profesor probablemente fue en octavo semestre, un penúltimo semestre para concluir la carrera que tenía en mercados. Este profesor nos invitaba, había en aquel entonces un concurso universitario de AC Trade de Citibanamex, no sé, cuál era Banamex, y en ese entonces nos invitaba a que participáramos y participé y desde ahí me empecé a involucrar con temas de inversiones. Cuando salí de la carrera no empecé a trabajar en inversiones directamente, pero yo personalmente siempre seguí o inicié a empezar a invertir, ¿no? Desde aquel entonces. Ya. Tengo muy presente y lo platicábamos ahorita antes de entrar al aire, que yo te conocí cuando tú ya llevabas de la mano un emprendimiento importante, ¿no? Por ahí nos habíamos, me parece que visto en internet y Uh-huh. llegaste a la casa de bolsa donde yo colaboraba, sigo colaborando en este momento, y a mí me llamó mucho la atención esta motivación que tú tenías por emprender, y sobre todo emprender en el sector, en el universo financiero. ¿Cómo se va dando esta parte? Sí, mira, al final como que yo desde que salí o empecé a trabajar, hubo un momento en que yo quise emprender y tenía muy metido en la cabeza que a los 30 años iba a emprender, ¿no? Y era más como una regla que quería cumplir.
Empecé, yo te digo, a salir de la carrera y empecé a trabajar en un banco. Me desarrollé en el banco, afortunadamente tuve una muy buena carrera muy rápido, empecé a ascender rápidamente. Y cuando llegaron los 30 años, además ya había cambiado de un banco a una Sofom. Cuando llegué a los 30 años fue cuando me pregunté o volvió ese gusanito de decir, oye, yo quería emprender a esta edad, ¿no? Y ya andaba, todavía ni siquiera estaba muy de moda el tema fintech, apenas estaba empezando. Yo ya había experimentado en el banco cómo desarrollar productos innovadores, y sobre todo en la Sofom, que para eso me habían contratado, para desarrollarles un producto. Y tomé la decisión en ese entonces de simplemente renunciar. Digo, claro, tenía algo de dinero ahorrado. Digo, al final siempre fui también muy disciplinado en esos temas de ahorro, de inversión, y tenía un buen dinero de colchón. Y fue cuando decidí emprender. Y nos arrancamos con un proyecto fintech que en ese entonces pues todavía ni se hablaba de qué era lo fintech, ¿no? Y pues bueno, ahí ¿De qué año hablamos? estamos hablando del 2015 y el fintech empieza a estar en boga en el 2017. En el 2015 había un par que eran las empresas que empezaban con estos temas, y mi intención al inicio era como un emprendimiento, a lo mejor sí financiero, más tradicional, pero cuando empecé en la investigación de qué es lo que quería hacer, pues me llevó a este tema de la tecnología, que siempre, aunque estudié contador público, siempre me ha gustado mucho los temas de tecnología, y fue por ahí que me fui en ese camino de este emprendimiento, que si recordarás, pues lo que hacíamos era que dábamos crédito a las pymes, pero teníamos el componente de que las personas eran las que podían prestar, éramos un crowdfunding, y eso también me ilusionaba mucho porque venía un poco con el tema de la inversión, de que las personas tuvieran otras alternativas de inversión, que pudieran tener un mejor rendimiento de lo que a lo mejor en ese entonces daba CETES, que andaba a lo mejor en 7%, y nosotros estábamos pagando a los inversionistas 14 y 16%, que incluso ahorita que CETES está más alto sigue siendo una muy buena tasa. Entonces, ese era como el incentivo que tuve en ese momento. Sí, me acuerdo de tu página, de la página que creaste. Era muy intuitiva, era muy amigable. Había una persona ahí dentro de la gestora de fondos de inversión que ya era inversionista tuyo, ¿no? Cuando llegaste ahí a la oficina te dije, ah, mira, hay alguien que está invirtiendo ya en tu empresa, te lo voy a presentar, ¿no? Estuvo muy interesante saber que incluso en un área profesional del mercado de valores ya había personas que estaban empezando a encontrar opciones de inversión como como la que tú estabas creando. José, el emprendimiento es natural, creo que en todo mundo, ¿no? Todo mundo tiene la idea de crear un negocio, de poner algo, echarse para adelante, independizarse. Hoy con esta cultura de la libertad financiera, pues también va muy de la mano de que tú seas tu propio jefe, ¿no? Pero eso no es sencillo, ¿no? Hay algo en la escuela que hayas aprendido y que te haya servido para desarrollar esta curva profesional como emprendedor? Honestamente, de la escuela creo que no pude adquirir mucho en ese entonces. Yo terminé la carrera en el 2007. Creo que, y estudié en una escuela pública, y creo que todavía había, y espero que ya no lo haya tanto, ese enfoque a alinearte a que seas el empleado, ¿no? A que, sobre todo como contador, ¿no? Que hasta te contaban las historias de los cierres mensuales en los que vas a salir a las 2, 3 de la mañana, etcétera, etcétera. Y yo, la verdad es que desde ese entonces yo no quería ser contador, mi enfoque era financiero, o sea, no quería ser el contador natural, no, sí, mi enfoque era financiero, que al final es una raíz de la carrera. Y me fui hacia ese tema, pero yo salí, estuve trabajando probablemente del 2007 que salí de la universidad hasta el 2015 que me atreví a emprender. Las bases las tomé un poquito, y eso a veces lo recomiendo cuando algún emprendedor nuevo me dice, oye, ¿cómo pudiera empezar alguien joven? Mis recomendaciones muchas veces trabaja en una empresa grande, un corporativo, un par de años o un año, trabaja en una empresa pequeña y vas a poder ver, cómo se deberían de hacer las cosas estructuralmente, y dos, cómo se van a hacer las cosas ejecutivamente, o sea, cuando realmente te tienes que meter y arremangar las mangas y darlas hacia adelante. Y yo tuve esa fortuna, entré, te digo, al banco, entré a Banorte, estuve varios años en Banorte y después pasé a una Sofom, una financiera muy pequeña, pero que ahí tomé un puesto directivo y me tuve esa fortuna de ver
cómo se hacía estructuralmente las cosas en grande y cómo realmente se ejecutan cuando vas arrancando. Y eso fue lo que en su momento me dio el valor para emprender en este tipo de proyectos. En México es muy complicado emprender. La flexibilidad para, sobre todo, el emprendedor que tiene poco dinero y una curva formativa muy limitada, como ahorita tú lo expresabas, o no nos enseñan en la mayoría de los casos a ser nuestros propios jefes. Yo estoy pensando, fíjate, que en mi carrera, cuando hablaban de que a alguien le iba bien, hablaban de que llegaba a Banco de México. Yo estudié economía, así que bueno, pues era como que el camino natural de un gran economista. Te hablo de también una licenciatura que concluí hace 24 años casi, ¿no? Bueno, era como a la gente, a los estudiantes que les iba a ir bien en la vida, iban a acabar trabajando en Banco de México o en Secretaría de Hacienda, o bueno, pues ya en la parte de iniciativa privada, en algún corporativo grande, ¿no? Sobre todo a mí me involucraron mucho la parte de análisis estadístico, econométrico, macroeconómico. Bueno, pues eso, había unos programas, había software que te enseñaba a hacer análisis muy interesante. Y entonces cuando yo empiezo a conocer a la gente como tú, que se dedica a emprender, pues veo que está muy desalineado lo que te enseñan en la academia y lo que hay afuera, ¿no? Te aprendes, te vuelves autodidacta. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste en un principio? Porque yo creo que también hay diferentes etapas de aprendizaje formativas en nuestra vida. Una de las más importantes es cuando estamos aprendiendo, cuando estamos iniciando. ¿No? Ahí es donde además generalmente solemos cometer los errores más graves. ¿Qué fue lo que tú aprendiste cuando iniciaste tu proceso de emprendimiento? ¿Cómo se llamaba la empresa? ¿Te acuerdas? Consigue, sí. Ok. Se llamaba Consigue con K. Se puso de Consigue moda con K, es cierto. las Sí. fintech tuvieran K al inicio. Se ha mantenido un Confío, Cofinanciero, que son empresas que han crecido. Sí, pues mira, creo que de lo más importante, te digo, yo tuve como que la fortuna de ascender muy rápido dentro del banco, de ser director de una empresa que al final era pequeña, pero pues tenía su nivel directivo, y creo que me ayudó eso en la parte formativa de manejos de equipo, pero después, cuando ya te avientas a un emprendimiento, creo que lo más difícil fue el hecho de saber y de tomar esas decisiones que ya no estaban cubiertas por tal vez capital, en el caso de una empresa, o por un organigrama que te protege de cierta forma de que no te salgas de un cuadrito, y empezar a tomar esas decisiones y empezar también a saber que cada decisión que tomas puede afectar a la empresa y tal vez tronar la empresa y tal vez llevarte al equipo que ya armaste, que muchas personas, sobre todo los primeros empleados, entran mucho por convicción y por confianza en los fundadores, y ver esa parte creo que fue lo que más me costó trabajo al inicio y lo que trabajé también para aprender a cómo hacerlo, ¿no? Entonces fue una etapa de mucha lectura para mí, de tomar libros, leer, o sea, trataba de leer uno por lo menos por semana y trataba de leer sobre cosas que necesitaba resolver, ¿no? Es decir, armar equipo, pues bueno, agarraba un libro que hablara de cómo armar equipos, etcétera, etcétera, temas de diseño y trataba de ir enfocado en qué es el siguiente problema que tengo a resolver y buscar bibliografía y tratar de aprender de esa forma. Yo la verdad es que soy un fiel creyente de ser autodidacta y a mí me ha funcionado mucho. Hoy incluso es más fácil, ¿no? Hoy tienes temas en YouTube, tienes temas en todas las redes, audiolibros, etcétera, etcétera. Y creo que es más fácil autoformarte. O sea, si alguien quiere emprender, yo siempre lo animo a lo que aprendiste en la escuela te va a servir para darte las bases para cómo investigar lo que necesitas aprender realmente. Y en ese proceso en donde te conoces tú, sabes para qué eres capaz y no eres capaz, conoces lo que tu empresa puede dar y hasta dónde no puede dar, y lo que también tu equipo es capaz de hacer, de crear.
¿Qué fue lo más importante? Te lo pregunto porque alguna vez con alguien que también emprendió me decía, Edgar, sí se vale ser constante, consistente, pero hay un momento en el que te tienes que dar cuenta que no puedes ser necio, que para esto estás diseñado, para esto sí, tu empresa puede dar, tu equipo hasta ahí puede llegar, hay gente que pues no da para más, así que ahí, ¿cómo te formaste? ¿Qué fue lo que aprendiste en esta parte? Justamente todo eso que mencionas, o sea, yo cuando arranco el proyecto, lo arranqué con mucha fe, como todo mundo que empieza a emprender, y todavía te digo, no se hablaba mucho de temas de tecnología, era un tanto todavía medio extraño, o sea, estamos hablando del 2015, pero aquí en México los emprendimientos tecnológicos, fintech, apenas estaban arrancando, entonces me surgió la idea, investigué, había unas ciertas cosas parecidas a mi idea en otros países, dije, bueno, lo puedo tropicalizar de esta forma, y yo no soy tecnólogo, entonces dije, bueno, ¿cómo lo resuelvo, no? Entonces busqué a alguien de tecnología que fue el que me empezó a ayudar. Tuve suerte de que era muy bueno en tecnología porque pudo haber sido muy malo y me pudo haber llevado al traste todo y yo no me hubiera dado cuenta, ¿no? Pero justamente lo que mencionas de ir evolucionando y darte cuenta que a veces el equipo, los que inician, no son los que van a terminar acá. O sea, realmente, y tú también, digo, yo, después vendimos la empresa y yo seguía como director de la empresa, pero bueno, sí yo estaba consciente de que si llegaba a un cierto nivel, tal vez necesitaba llegar alguien más que pudiera llevarnos al siguiente nivel. Entonces sí es muy importante saber, como dices, esas limitaciones y enfocarla. O sea, si tú sabes cuáles son tus limitaciones, pero también sabes en lo que eres bueno, pues bueno, enfócate en lo que eres bueno. Y eso es lo que les ha funcionado a muchas fintech. Yo que ya he estado en bancos, te das cuenta que los bancos quieren hacer todo a la vez y las fintech, digamos el caso de Nu, ha hecho uno o dos productos y han crecido bestialmente. Entonces, el enfoque es lo que les ha funcionado mucho. Muy probablemente en los próximos años tendrán que ampliar su cartera de productos y se volverá otra cosa, ¿no? Tú que estás en banco, pues también sabes lo que implica todo el tener una cartera enorme de productos como los bancos, pero el enfoque es lo que te lleva de un nivel a otro, conociendo, como bien dices, esas limitaciones, ¿no? Para que puedas enfocarte justamente en lo que eres mejor. ¿En qué año vendes la empresa? La vendimos en el 2019, justamente, digo, la negociación fue a finales del 2018 y en el primer día del 2019 se concluyó la venta. ¿Y qué fue lo más difícil de vender tu bebé? Uf, pues justamente eso, de que es tu bebé, o sea, de que lo construiste de cero, lo construiste desde que solo estaba en tu cabeza, digo, en mi caso particular, solo estaba en mi cabeza, no había nada en tecnología, no había nada en papel, y desde ahí, desde empezar a aterrizar las cosas en papel, desde empezar a anotar las cosas en el pintarrón, creo que eso le da un sentimiento de pertenencia a una empresa, y creo que fue una buena decisión en ese momento con la información que tenía. También justamente venía el tema del cambio de gobierno, venía el tema de una regulación fintech que justamente viene en el 2019. Nosotros habíamos estado participando en todo el cabildeo de esa regulación que venía para las empresas fintech y sabíamos que al menos para nuestro modelo de negocio iba a ser complicado, íbamos a tener que pivotear de modelo de negocio, ya no íbamos a, si queríamos realmente crecer a los niveles que estábamos buscando, ya el tema de los inversionistas tenía que pasar a un segundo término y enfocarnos más en el tema del crédito. Y la verdad es que cuando llegan las propuestas, porque bueno, también tuve la fortuna como que me llegaron 3 propuestas de compra muy similares al mismo tiempo, ahí también llegó el punto de decir, más que si vendo o no vendo, ¿a cuál le vendo? ¿No? O sea, fue como un punto de quiebre muy interesante que tuve, digamos, ese problema positivo que no todo el mundo tiene. Y pues bueno, ahí tomamos la decisión y era más que nada por ese parteaguas que había entre el cambio de gobierno, entre la nueva regulación, el pivoteo que teníamos que hacer del modelo de negocio, lo que me lleva a tomar la decisión, pero fue muy complicado, ¿no? Porque al final, a respuesta a tu pregunta, lo más complicado ahora que lo pienso es el desprenderte del equipo que habías armado, que al final se fue con la empresa que nos compra, pero vas viendo cómo se iban saliendo, ¿no? Entonces, eso es lo que resultó un poco más complicado.
¿qué fue lo que te motivó? ¿Cuál fue el aliciente de tener tres propuestas y elegirte, decantarte por una? ¿Qué fue lo que le diste a esa propuesta? ¿Fue meramente económico? ¿Fue un tema tal vez de gestión de tu negocio, de lo que te propusieron en un futuro? Porque entiendo que seguiste trabajando ahí, ¿no? ¿Qué, Sí, qué fue lo que te motivó a decantarte por esa propuesta? sí, justo y varias semanas de estar pensando la decisión y lo que al final me hizo decantarme por esa propuesta fue el que se alineaba al objetivo final que yo tenía como empresa, ¿no? Que era realmente buscar la democratización del acceso al financiamiento. Tú sabes que para las pymes, sobre todo que van empezando, no es tan sencillo adquirir un cierto financiamiento. Entonces, esta empresa que nos adquirió, que estaba en Monterrey, traía mucho la misma visión que nosotros traíamos y eso fue lo que nos alineó a poder tomar esa decisión, digo. Ya después vino un tema de la pandemia, digo, la empresa sigue, pero vino un tema de la pandemia que tal vez no hizo que se lograra la aceleración que se buscaba, pero eso fue realmente esa alineación hacia un objetivo final. Y además se viene la pandemia, Mm. como decías, o sea, de alguna forma tuviste el tino, la fortuna de venderla antes de que todo lo que se vino. Exacto, sí. Sí, un poco fortuna, te digo, lo de la pandemia no lo podíamos ver, sí veíamos sobre todo la complicación de la regulación fintech. Hoy veo que empresas que se mantuvieron con el modelo que nosotros teníamos, les ha costado mucho crecer a partir de ese punto. Creo que esa fue una muy buena decisión. Y yo estuve justamente en esta empresa que nos adquirió cumpliendo un año que generalmente te piden cuando te adquieren una empresa. Cumplí el año y la verdad es que en una primera instancia sí pensaba tal vez en continuar con ellos, pero pues uno es más emprendedor y como que ahí no me sentí tan como a gusto para continuar en ese momento con ellos y salgo para buscar emprender otra cosa y después se viene la pandemia, ¿no? Entonces por un lado tuve suerte cuando vendí la empresa y por otro lado no tanto porque me tocó la pandemia. Afortunadamente me tomó en un buen momento con tranquilidad, pero pues bueno, para todos fue complicado, ¿no? Sí, sí, viene la pandemia y inmediatamente, prácticamente en ese mismo año, este gran exceso de liquidez que hubo, una inyección de dinero como nunca antes había existido en la historia por parte de los bancos centrales, produce que un universo muy amplio de empresas del sector fintech pudieran crecer, ¿no? De momento tuvimos un boom y ese boom al paso del tiempo pues ya se ha diluido, ¿no? Muchos han desaparecido, se han canibalizado, algunas cuantas siguen existiendo algunas con éxito, otras ahí navegando en la medianía. Y en este caso, ¿tú qué crees que debe de tener una empresa fintech en México para poder tener éxito con este proceso que tú ya viviste de nacer una, de verla crecer y luego de venderla? Creo que un equipo con experiencia es súper importante. Me tocó convivir con muchísimos emprendedores fintech en esa etapa que fue el boom del tema fintech y luego, como bien dices, vinieron esta montaña de inversiones hacia estas startups y muchas veces yo veía a muchos emprendedores que tal vez venían de otros proyectos, de haber emprendido otras cosas y que se subieron al carrito del fintech, pero no traían un background de haber trabajado en banco, de haber creado algo financiero. Y creo, en mayoría, algunos sí lo lograron y sí aprendieron, pero en su mayoría fueron los que más sufrieron y los que han estado bajando las cortinas, ¿no? Creo que la experiencia es muy importante. Al final es un tema muy regulado y tiene que ser así. Y cuando te digo, nos tocaba participar en el cabildeo de la regulación fintech, muchos emprendedores decían, no, pero es que nos van a acabar con esta regulación, es imposible, bla, bla. Y yo con los que platicaba les decía, pero tienes que empatizar, o sea, se tiene que buscar proteger los intereses del inversionista y de las personas de a pie, ¿no? Entonces, sí creo que algo importante es tener una experiencia previa para alguien que se quiera aventar, pues tal vez si está joven y no tiene la experiencia, le convendría tal vez empezar a trabajar en un banco o algo por el estilo y empezar a adquirir esa experiencia, ¿no? Pero el tema de regulación en general, como debe de ser, es muy fuerte, muy pesado y se tiene que ir con mucho cuidado. Ya, ya. Y tú cuando empezaste este, este,
este emprendimiento, pues también te llamaba la atención, te inquietaba lo que tuviera que ver con inversiones. ¿Cuál fue tu primera inversión que hiciste? ¿En qué? Yo empecé a invertir, o sea, te digo, desde que terminé la carrera, ¿ahí me escuchas? Listo, volvimos. Ahí volvimos, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, por ahí nos perdimos un momento, ¿verdad? Sí. Te decía, ¿en qué fue lo primero en lo que tú invertiste? ¿Qué fue lo que compraste? ¿Algún activo de inversión? ¿Te acercaste al banco donde estabas trabajando o invertiste en tu misma empresa? ¿Qué fue lo que compraste? Sí, yo cuando salgo de la carrera es cuando empiezo con temas de inversiones y fue curioso porque te digo, yo terminé la carrera en el 2007 y entro al banco a trabajar y digamos que todo lo que podía ahorrar lo metí a invertir. En ese momento exclusivamente bolsa mexicana. Eh, y lo curioso fue que tú sabes que justamente se viene la crisis del 2008 que me agarró pues empezando a invertir realmente. O sea, yo llevaba meses que había empezado a invertir con dinero real y se vienen pues los desplomes que se vinieron, ¿no? Afortunadamente, como que ya había estado leyendo mucho sobre temas de inversiones, sobre temas de ciclos económicos, y yo tuve la fortuna de que lo vi como una oportunidad, o sea, vi la oportunidad de decir, qué bueno que ahorita bajan, porque voy a tener la oportunidad de agarrarlas a mejor precio, ¿no? Y me fue bien en ese momento, digo, seguía yo invirtiendo y tuve operaciones como en aquel momento Comercial Mexicana que se cayó. Yo había estado trabajando mientras estaba en la universidad en Comercial Mexicana como cajero, digo, en esos trabajos de estudiante. Y yo decía, pues yo la sigo viendo bien, yo no veo que estén corriendo gente, etcétera, etcétera. Y compré a precios muy bajos y le tuve confianza porque compré, sí, compré Banorte, también muy fuerte, o sea, casi todo lo que yo podía ahorrar en ese entonces. Y me fue bien porque las mantuve con la confianza de que yo las conocía, que es algo que también siempre recomiendo a las personas que van empezando a invertir. O sea, invierte en los activos que conoces, si vas a invertir en bolsa, en las empresas que conoces, en las empresas que utilizas, ¿no? Y generalmente en el largo plazo te va a terminar yendo bien porque si tú ves que a lo mejor una marca empieza a no irle tan bien porque tú la utilizas, te vas a dar cuenta y te vas a salir a tiempo, ¿no? Entonces esas fueron mis primeras inversiones, yo creo que fue en la Comer cuando se desplomaba y la llegué a tomar a 3, 4 pesos en aquel entonces y después se fue hasta 30 pesos o yo la vendí como en 30 pesos, o sea, hubo inversiones así que eran las empresas que yo conocía y era donde yo me atrevía, ¿no? A invertir. Posteriormente, cuando empiezo el emprendimiento, pues bueno, seguí invirtiendo un poquito más y me salgo de invertir ya cuando estaba en el máximo de mi emprendimiento porque a veces no tenía tanto tiempo de hacer análisis y cosas por el estilo, y dos, porque el capital que tenía lo requería para invertir en mi negocio, que es otra forma de inversión que la gente también debe entender, es otra forma de inversión interesante cuando ya ves que tu negocio está funcionando, pues ahora sí que meterle toda la galleta, pues es bueno también. Y también volví a tener la fortuna de que yo ya me había olvidado un poco de invertir, vendí la empresa, me salí de la empresa, no me había vuelto a invertir hasta que se viene la caída de lo del COVID. Entonces fue cuando un amigo me habla y me dice, oye, ¿has visto cómo están las acciones y que se desplomaron? Y dije, ah, bueno, es buen momento, ¿no? Y volví a agarrar 2, 3 cositas a buen precio ya ahora en bolsa americana, ¿no? Entonces, ese ha sido o fue mi camino inicial de inversiones. Ahorita que hablabas de hacer tu propio análisis, el inversionista suele estar apegado a alguna gestora, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te hace llegar de forma recurrente la carta al inversionista que se elabora, te mandan hoy ya muchísima información sobre portafolios que están gestionando, ya también en las redes sociales hay una gran cantidad de personas haciendo análisis, algunas recomendaciones. Es un poco riesgoso, ¿no? Porque no sabemos la calidad de lo que hay atrás de estos influencers que te están diciendo qué hacer, qué no hacer con tu dinero. Pero bueno, es algo en lo que tú te tienes que ir sumergiendo para definir con qué te quedas y con qué no te quedas, porque no todos tienen el tiempo
no todos tienen el conocimiento para decir, bueno, yo me voy a poner a hacer análisis técnico y voy a decidir comprar la Comer porque está muy barata, o a lo mejor compro Banorte o ya me meto en bolsa gringa, sino que están muy apegados a alguien que les está diciendo qué hacer, qué no hacer con su dinero. ¿Qué habilidades, qué virtudes debería de tener ese asesor, esa gestora, ese analista a quien tú te vas a acercar para decidir cómo gestionar tu inversión? Pues yo creo que algo que tú como persona de a pie deberías de primero revisar, tanto hoy con los influencers como con los analistas, los gestores, es ese toque de honestidad, ¿no? O sea, si te están vendiendo los altos rendimientos, que vas a duplicar tu dinero en 2 días, pues es algo que no va a suceder, ¿no? Y sigo viendo que sigan habiendo muchos fraudes en ese estilo y creo que siempre debes de ver tú como usuario de este tipo de productos, ver que realmente de ahí vas a obtener una información base para que tú mismo aprendas, investigues, o sea, si realmente quieres tú invertir y quieres hacer el dinero, o sea, y quieres ser rentable en tus inversiones, pues debes de meterle tiempo, ¿no? O sea, le metemos más tiempo en decidir qué camisa nos vamos a comprar que en decidir qué acción te vas a comprar, ¿no? Entonces, es algo que a veces yo siempre lo digo, es un sinsentido el tema de cómo mucha gente se comporta hacia el dinero, ¿no? Este comportamiento que tenemos hacia el dinero, tienes que revisarlo hacia adentro para que tengas un comportamiento más adecuado y seas consciente de qué es lo que realmente es más valioso, ¿no? No es más valioso comprarte un libro y leerlo, algo que te va a instruir, sobre todo invirtiendo y entendiendo, comprarte un libro, eh, ¡Gol! o tomarte unas cervezas, o sea, ambas cosas tienen valor y ambas cosas, y a lo mejor tomarte la cerveza tiene más valor en un momento cuando estás con un amigo que no has visto en muchos años, pero tienes que ver más allá del simple gasto, o sea, ver cómo manejas tu dinero y tener conciencia de cómo te comportas tú hacia el manejo del dinero. Es un tema de prioridades, ¿no? Uh-huh. Pero Sí, las prioridades las vas alineando también pues, con el paso del tiempo, porque hoy tus prioridades son muy diferentes a las que tenía José Rivas cuando iba concluyendo la universidad. En ese momento tú tenías otro tipo de inquietudes. Seguramente si te hubieran dicho, oye, ¿qué quieres comprar? ¿La Comer o Banorte? ¿O quieres mejor dedicarle dinero, invertirle dinero a tu emprendimiento? Pues en ese momento tienes una prioridad muy diferente. En ese momento tu negocio era lo verdaderamente importante para ti, lo otro podía ser complementario. Entonces yo creo que también el buen inversionista es alguien que tiene la virtud de saber alinear estas prioridades en su momento. Dicen que se puede todo, sí, pero no al mismo tiempo. exacto, sí, sí, es algo muy, muy importante. Digo, yo he visto muchas y siempre he estado en contra, y a lo mejor tú me vas a regañar, pero siempre he estado en contra de este perfilamiento básico que suelen hacer las empresas, que yo sé que lo hacen por regulación, los bancos, ¿no? El que te encierran en conservador, moderado y agresivo, ¿no? O sea, yo creo que dentro de una persona hay varios perfiles. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un portafolio que incluso es en opciones americanas, digo que tú sabes que es algo mucho más volátil. Tengo un portafolio en acciones americanas, tengo un portafolio para hacer trading y tengo un portafolio bastante conservador que es para el futuro de mis hijas, ¿no? Y que el análisis es muy conservador, ¿no? Entonces, no podrías englobarme en El este marco perfil, perfilatorio. marco perfilatorio de conservador, porque también soy agresivo en otras cosas, ¿no? Entonces, creo que la tarea principal del inversionista es conocer su verdadero perfil de inversión, ¿no? O sea, y eso es algo que a veces no se trabaja mucho, ¿no? Porque te engloba tal vez el banco por temas regulatorios, digo, no es tema de que lo quieran hacer, es así, te engloban en esos perfiles, pero no se le explica al usuario, oye, tal vez si eres conservador porque tienes esta edad, pero tal vez puedes ser un poco más agresivo con otro porcentaje de tu portafolio porque no tienes hijos, tal vez, ¿no? O porque tuviste hijos muy jóvenes y ya no están en tu casa, no sé, hay varias cuestiones, pero el enseñarte a ti mismo a descubrir en cuál es tu perfil, te va a ayudar a lo que bien mencionas de cuáles son tus prioridades y tenerlas bien claras, ¿no?
Sí, porque aquí platicamos de forma recurrente que la inversión es un ejercicio de autoconocimiento, hay que hacer este ejercicio introspectivo y muy pocos inversionistas lo hacen, pero no lo hacen tal vez porque no quieran, sino porque nadie se los enseñó. La forma más sencilla de invertir a alguien es como tú ahorita lo dijiste, te voy a hacer un cuestionario, todavía hay algunas instituciones que lo hacen físicamente, ya hay algunas aplicaciones que lo haces digital en tu teléfono, te arroja qué perfil eres y órale, ¿no? Pues como el borras, eres perfil conservador y a lo mejor por ahí viene un video de unos minutos, te dan una liga para que leas un poco y órale, ponte a comprar, ponte a vender. Entonces, bueno, creo que ahí el inversionista va muy solo. Ahorita que platicábamos del riesgo al emprender, me hace mucho sentido, que creo que también el inversionista tiene dos grandes riesgos en su vida. El primero es cuando va empezando, porque bueno, pues es un libro en blanco y bueno, pues esta falta de conocimientos, de ignorancia financiera, bursátil, pues da para que puedas cometer muchos errores. Y el otro gran momento en el que puedes cometer errores es cuando ya sabes mucho. Y en mi experiencia, José, eh, es más peligrosa la imprudencia que la ignorancia. ¿No? Sí. Hablemos del caso de la Comer. Y bueno, ya hay muchos, ¿verdad? En donde cuando ya crees que descubriste el hilo negro, pues puedes puedes hacer cosas que desalineen este marco perfilatorio que tú ya tenías definido, pero que a través de ese escaso ejercicio introspectivo, ahorita tú hablabas, no, oye, yo tengo muy claro que esta lana, este dinero es para mis hijas. Bueno, si tengo muy claro eso, mi gestión patrimonial se va a alinear con ese objetivo. Pero si a lo mejor yo no he hecho ese ejercicio introspectivo y entonces por ahí ya leí algo, vi a un influencer, ya digo, pues qué más da un poco ese dinero que a lo mejor está más líquido, lo voy a invertir en algún ETF, no sé, japonés, no, y bolas, ¿no? Máximos históricos después de casi 40 años y sopetón. Entonces es muy importante entendernos a nosotros mismos. Y voy para allá. El inversionista suele revisar muchos números, pero no suele revisarse a sí mismo. Y la economía conductual ha venido a generar, me parece, una revolución en esto. Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, podemos leer un montón de libros al respecto, nos han enseñado esta parte de que es indispensable conocernos a nosotros, más allá de conocer al mercado lo puedes ir correteando toda la vida y no lo vas a alcanzar, pero sí es muy sencillo que a través de conocerte a ti mismo puedas hacer mejores gestiones. ¿Tú qué piensas de esto, de la economía conductual? ¿Te ayuda? ¿La utilizas al momento de tomar decisiones de inversión? Yo la utilizo muchísimo y cuando alguien viene y me pregunta sobre invertir, o sea, lo enfoco en eso, o sea, realmente sí creo lo que ahorita mencionaba, que tenemos que entender nuestro comportamiento hacia el dinero porque es algo tan ambiguo como cada una de las personas que existen, o sea, a lo mejor tu formación académica o tu formación familiar te lleva a tener ciertos comportamientos con el dinero distintas a las que va a tener tu vecino, incluso tu hermano, o sea, que crecieron juntos, pero probablemente él al final tuvo otras relaciones, otras personas con las que se relacionó, tal vez estudió otra carrera y va a tener otro contexto de cómo relacionarse con la economía, ¿no? Hay profesionales que a lo mejor económicamente les va muy bien, como los doctores, que no saben manejar sus finanzas, ¿no? Entonces, creo que esta economía, este comportamiento que tienes hacia el dinero es súper importante que lo entiendas de una forma individualizada y a partir de ahí ya puedas saber cómo tomar esas decisiones, ¿no? Y alejarte de lo que suena muy bonito a veces que en las redes sociales con los influencers, generalmente si suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque no es bueno, ¿no? Entonces, eso a lo largo de la historia se ha mostrado una y otra vez, ¿no? Entonces, si vas empezando las inversiones, yo le diría a alguien, aprende a entenderte primero, después aprende a invertir, empieza también a tentar y ve a largo plazo. O sea, como mencionábamos, arrancaba yo a invertir en el 2007, se viene el crash del 2008, y obviamente en esa primera caída yo perdí dinero, o sea, porque al final estaba invertidos y te agarra la bajada y perdí algo de dinero, pero yo dije, bueno, ok, liquidé ciertas posiciones, me puse lo más líquido posible porque yo sabía que iba a largo plazo, pero
O sea, yo en ese entonces decía, voy a invertir toda la vida hasta que me retire. Pero si no hubiera sido así, y creo que a muchos les ha pasado cuando les ha tocado lo del COVID o esto y lo otro, y sales quemado, como dices, entras a un ETF de Japón justamente el viernes y viene el lunes y sales y no vuelves a hacerlo porque no entendiste primero cómo es que te estás relacionando hacia el dinero, qué esperas de esa inversión y hacia dónde lo quieres llevar, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba pensando que yo colaboraba en un banco norteamericano cuando llega la crisis hipotecaria subprime y tenía inversionistas que había poco tiempo, entre aquel octubre del 2008, que habían comprado, teníamos un fondo de inversión vinculado al IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, máximo histórico, y Uh-huh. ¡pum!, ¿no? Para atrás. Bueno, ¿y cuánto tiempo tardaron en recuperar? Pues en México fue rápido, el IPC tardó 18 meses en volver a tocar sus máximos históricos. Bueno, eso te hace aprender mucho, te hace sobre todo tomar decisiones alejadas estrictamente de los buenos datos. Al paso del tiempo, José, conocí a un director que fue director de la operadora de fondos de Banorte, Ricardo Gómez Dena. De hecho, él estuvo aquí ya también como invitado. Y me acuerdo que cuando él llega como director comercial de Finamex, revisa digamos que los documentos con los que salíamos a promover nuestros activos de inversión y dice, no, a ver, esto no sirve. Aquí debemos de poner una columna en donde aparezca el peor rendimiento en cada periodo que estamos promoviendo X o Y activo de inversión. Eso fue como un cambio, ¿no? Dice, bueno, ¿y por qué? Lo que queremos es vender. Y digo, precisamente por eso, porque en algún punto estos números que estamos poniendo, que son el mejor rendimiento del último año, de hace 5 años a la fecha, va a cambiar y hace mucho sentido, porque entonces viene la crisis económica de la pandemia y entonces la gente que ya tenía una idea clara por ejemplo, en el caso de un fondo de inversión, que es un valor en riesgo, es la Uh-huh. máxima pérdida esperada de un portafolio de inversión en un periodo de tiempo determinado con un nivel de confianza muy alto, el 95%, pues ya sabe cuál es la máxima pérdida que puede tener ese portafolio en un día. O sea, ya no hay sorpresas. Para el inversionista, entonces, es muy importante entender lo bueno de una inversión, pero Uh-huh. también hay que enseñarle lo malo. Tú ya viviste eso como emprendedor, viviste las buenas, viviste las malas. Eres una persona que se ha ido involucrando en materia de inversión y sabes qué es lo bueno y lo malo. Y ahora te metes también en el tema del trading. Tienes también por ahí un emprendimiento Uh-huh. que está vinculándose al trading. José, ¿qué inversionista es apto para hacer trading en tu experiencia y quién no debe de meterse en eso? Creo que justamente volvemos a lo mismo, a conocerte a ti mismo, ¿no? O sea, yo creo que si no tienes esa tolerancia al riesgo de ver que de repente tu inversión pueda caer un 10%, un 15%, un 20% en un día, no deberías de meterte en el trading. O también visto de otra forma, si no puedes tolerar el perder tal vez esa cantidad en específico que metiste al trading, que a lo mejor eres un inversionista que tiene claridad y tiene un patrimonio y dices, oye, pues ¿cuánto debería meter al trading? Pues no necesariamente todo, a lo mejor vas a meter un 10% y tendrías que tener la tolerancia para ver que tal vez pudieras perderlo todo, ese 10%, ¿no? Si no eres capaz y si cuando piensas eso pierdes el sueño, pues no deberías de meterte al trading. Hay otras N formas de inversiones en la misma bolsa, que pueden ser a largo plazo, que pueden ser a base del valor del activo, como el value investing muy famoso por Warren Buffett. Todo este tipo de inversiones o estrategias de inversiones que pueden darte más tranquilidad, ¿no? Entonces, para mí, las personas que buscan ir al trading es porque ya pasaron por esa etapa de conocerse. Pero lo malo que sucede es que generalmente la puerta de entrada a las inversiones es el trading, o sea, porque es lo que parece que te venden más fácil, que vas a hacerte rico, que te va a sacar de trabajar, y la realidad es que aunque pudieras sacar muy buen rendimiento de eso, te va a llevar mucho tiempo, o sea, es como necesitas mucho más capacitación en ese sentido para lograr esos resultados, ¿no? Entonces, también si no tienes ese tiempo para dedicarle al análisis, si no tienes ese tiempo para estar al pendiente al menos algunas horas frente a la pantalla, tampoco es para ti el trading. ¿Qué habilidades debería de tener un buen trader?
Yo creo que mucha paciencia, mucha tolerancia al riesgo, a la frustración. Y digo esto porque muchas veces como trader te enfrentas a querer operar a pesar de que no entra dentro de tu estrategia porque tal vez llevas una hora sentado en la computadora esperando una oportunidad de entrada y no llega. Y entonces, si no tienes esa paciencia y esa tolerancia a la frustración de que no está llegando esa oportunidad de entrada, muchas veces vas a entrar en cosas que no deberías de entrar y generalmente cuando te desapegas de tu plan, de tu estrategia de trading, es cuando vas a tener estos resultados mayormente negativos, ¿no? Porque ya no estás basado en una estrategia que estadísticamente debería de tener una esperanza positiva de resultado, ¿no? Mm, el tiempo que le dedicamos al descanso a veces pasa de largo. Generalmente hablamos de qué hacemos, cómo le dedicamos nuestro tiempo a X o Y situación profesional y hablamos de que el tiempo que tenemos libre también nos ponemos a estudiar sobre en este caso trading o agarramos un libro de Value Investing de Warren Buffett. Pero es muy importante también gestionar el tiempo de descanso para poder profesionalmente tener los mejores resultados en nuestra actividad. Hoy en día, con todo lo que hacemos, con todo el tiempo que nos absorben las redes sociales también, dejamos muy poco tiempo para tomarnos un respiro, para estar con la familia, para alejarnos de todo lo que tiene que ver con, en nuestro caso, los mercados. En tu caso, ¿qué le recomiendas? ¿Cómo gestionas esta parte? Sí, yo por ejemplo creo que el descanso y el ejercicio, o sea, que estés físicamente bien, si vas a hacer trading o si como dices, cualquier tipo de inversión que te requiere mucho esfuerzo intelectual, porque es la realidad, o sea, si realmente quieres hacerlo profesionalmente y quieres hacerlo bien, necesitas estudiar. Creo que sí coincido completamente de que es sumamente importante. Yo, por ejemplo, cuando hago trading, lo que hago es inmediatamente de hacer trading, tratar de tomarme un tiempo de meditación, de tratar de apagar el switch, independientemente del resultado que haya tenido ese día, apagar el switch, meditar y listo, poder hacer otra cosa, ¿no? O sea, despegarte de eso es importante, tener un tiempo ya sea de estudio o de operación, que lo tengas definido, o sea, si realmente te lo estás tomando a ese nivel, pues que lo tengas definido como un trabajo, tanto el tiempo de operación y de trabajo como el tiempo de descanso, ¿no? O sea, que te permitas decir, listo, acabé y a descansar, a estar con la familia, a hacer otra cosa, ¿no? Eso es importante porque a mí, sobre todo al principio, en aquellos 2007, 2008, o sea, y todo mi tiempo, como bien dicen, me la pasaba estudiando, leyendo libros, etcétera, etcétera. Y digo, afortunadamente en ese entonces ya no tenía hijos, pero sí es como que entiendo la facilidad con la que te puedes enganchar con este tema. O sea, creo que es algo muy apasionante y si te enganchas, puedes dedicarle mucho tiempo y a la vez va a terminar siendo contraproducente porque no te tomas esos periodos de descanso. Sí, 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 sí. José, si hoy te dieran a elegir con el tema de cumplimiento, ¿no? Esto, lo que tú quieras para ti, no es necesariamente lo que le va a aplicar a otras personas. Ya hablamos de que hay que hacer un ejercicio introspectivo. Lo que es bueno para una persona no es necesariamente bueno para todo el mundo. Pero si a ti hoy te dieran a elegir una sola acción con la cual te quedaras para siempre, ¿qué acción elegirías? Ahorita, digo, yo al final, al ser más tecnológico, siempre he estado muy apegado a las empresas tecnológicas. Eh, Está difícil porque ahorita está muy competitivo Nvidia, por ejemplo, pero yo creo que me seguiría quedando con Apple. Yo sigo viendo muchos Apple fans, yo sigo viendo que sigue siendo una empresa que cuando tienes un poquito más de, digamos, de acceso a capital, dinero, la gente sigue prefiriendo comprar su producto por el estatus que está generando. Entonces yo creo que sigue teniendo este punto de que es una empresa que va a perdurar por mucho. Pero bueno, te digo, con el tema de inteligencia artificial también hay unas que entrarían a competirle en este momento. Pero digo, la que yo he tenido más tiempo es Apple y creo que es una de las que seguiría por mucho más. Sí, sí, me hace mucho sentido esto, ¿no? Varias de las empresas
que suelen ser muy resilientes a los momentos de mercado son las empresas de lujo, las empresas que generan estatus, podemos decir muchas. Y Apple se ha convertido un poco en eso también, ¿no? O sea, es una empresa tecnológica, pero también no cualquiera trae un teléfono de esta marca, no cualquiera tiene un producto de esta marca. ¿Te acuerdas cuando empezaron a sacar sus computadoras de sabores? Estaban fantásticas, ¿no? Había como de cereza, como de limón, ¿no? O sea, todo el mundo quería tener, hoy todavía todo el mundo quiere tener un producto de Apple. Steve Jobs creó esta ilusión, decía, la gente a veces no sabe lo que quiere hasta que tú se lo enseñas. Y bueno, pues él le mostró al mundo qué era lo que tenía que comprar. Y bueno, también, este crecimiento tecnológico, hoy nos planteamos si ya está desarrollando una burbuja. ¿Qué opinas? Yo creo que sí están altos los precios, creo que sí podría venir una caída, pero igual que en el 2000, que fue en el 2000, las .com, ¿no? O sea, igual, cayeron, las que sobrevivieron son las que ahorita dominan el mercado, ¿no? O sea, las 7 magníficas, por ejemplo, ¿no? O sea, Amazon, que estuvo en esa época de esa crisis y lo que ha crecido a partir de ahí, o sea, creo que tú, mejor que nadie, eres más experto en esto. O sea, los ciclos económicos son así. Tiene que venir, sí, siento, en los próximos, tal vez meses, pocos años, un ajuste para que después siga creciendo. O sea, yo creo que el tema de la inteligencia artificial, las empresas de inteligencia artificial tienen mucho margen para crecer y las grandes empresas tecnológicas, entiéndase Apple, Amazon, Google, también se están subiendo a toda esta ola de inteligencia artificial. Entonces creo que la tecnología todavía da para más. ¿Los servicios de inversión se van a transformar con la inteligencia artificial? ¿Crees que viene un cambio ahí en la forma en la que vamos a invertir con estas nuevas dinámicas de consumo que están explotando las empresas de ahí? Yo creo que sí. O sea, a ver, jugándole un poquito al adivinador, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Y menos en este tipo, en temas de inversiones, nunca habrías de tratar de adivinar, pero yo creo que al final sí va a cambiar todo en general. O sea, yo, en lo personal, a lo mejor al venir del emprendimiento tecnológico, sí creo que esta es una siguiente revolución. La revolución de la inteligencia artificial va a ser vista dentro de 100 años como la revolución industrial. Va a haber muchísimos cambios y creo que los servicios de inversión va a ser uno de los cambios importantes que va a tener. Pero al final, pues creo que vas a seguir teniendo esa necesidad también del contacto humano. O sea, creo que sí, a lo mejor se van a automatizar muchas cosas, pero más en la gestión y en la operación que en la decisión y en la inteligencia de en qué invertir, ¿no? Porque al final el mercado es, como tú bien sabes, ese conjunto de muchos humanos comprando y muchos humanos vendiendo. Entonces eso no se puede automatizar al final. Ok, va a ser un tema de automatización. Uh-huh. A la mayoría de nosotros nos marcó en nuestra infancia, caso mío, las historias de ciencia ficción. Los primeros robots que yo vi en una pantalla pues, fueron los de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Artudito y Citripío. Luego ya tal vez en mi adolescencia temprana yo recuerdo 2001, Odisea del Espacio y esta computadora que acaba siendo una asesina, ¿no? HAL se llamaba. Y luego, pues ya va evolucionando todo y hoy esta automatización que estamos viviendo, esta gran tercera revolución industrial que está cambiando nuestra dinámica de consumo, de entretenimiento, de compra, sobre todo a través de la pandemia. La pandemia vino a hacer grandes cambios pues porque estábamos guardados, enclaustrados y Uh-huh. tuvimos que vivir así un par de años. Ya con el paso del tiempo hemos visto que se ha ido diluyendo. Ya no es a lo mejor como lo pensábamos cuando estábamos metidos en casa cuidándonos del COVID. Eh, en materia de inversión, ¿qué cambios consideras tú, más allá de la inteligencia artificial y con la experiencia que tú tienes en el sector fintech, que podemos ver en México en los próximos años? Yo creo que los cambios, y creo que sí, mayormente, aunque mencionas más allá de la inteligencia artificial, van a ser en base a la inteligencia artificial. Creo que esta automatización que mencionaba, lo que va a generar es un volumen más grande de información,
mucho más accesibilidad a esa información, que justo un poco lo que pasó ahora con la caída de los mercados asiáticos, creo que en gran parte el impacto que tuvo inmediato en el mercado americano fue por este acceso a la información. Entonces eso ya está. Y creo que el cambio que va a haber es este mayor volumen de información a la mano de todo mundo, y entonces habrá que saber cómo gestionarlo, ¿no? Pero creo que ese sería el mayor cambio. Y hace ratito hablabas de los influencers, ¿no? Estas banderas rojas de ten cuidado con lo que te prometen. Y me parece que por ahí vendrán los grandes riesgos para el pequeño y mediano inversionista. Pasamos de una etapa de ignorancia, de analfabetismo financiero, a un punto en donde ya todo mundo es especialista en inversión. O sea, veía el otro día un meme, ¿no? Decía el meme este del viejito Harold, que decía, dejaré de ser un experto en Olimpiadas y ahora voy a ser un experto en carry trade. No, de momento ya todo el mundo está hablando de un carry, de qué comprar, de qué vender, y entonces ahí vamos a vivir un riesgo, como lo compartías, ¿no? ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Cómo filtrar esa información? Va a ser importantísimo. En nuestra vida, José, tú con esta inquietud intelectual, esta voracidad que has tenido por aprender, seguro ha habido información, ha habido libros, que es lo que teníamos en esta curva profesional que hemos vivido, en donde fuimos marcados. ¿Qué libros consideras tú que fueron los que más te marcaron? Uno, como emprendedor, y dos, como inversionista. Sí, como emprendedor, un montón, ¿verdad? Pero creo que uno de los más importantes fue el de, bueno, incluso voy a empezar como el de persona, porque creo que también hubo algo importante ahí antes de empezar como emprendedor, que hay un libro muy bueno que se llama El monje que vendió su Ferrari, que habla justamente de esa introspección que puedes hacer y cómo tratar de encontrar tu mejor versión. Ese libro me parece muy bueno. Después, como emprendedor, pues bueno, estos libros que te llevan hacia cómo desarrollar un producto enfocado al usuario, como el de Lean Startup, que es un libro que si quieres emprender sí o sí en temas digitales tienes que leerlo. Y como inversionista, muy al principio empecé, digamos, yo como inversión, creo que muchos empiezan como inversionistas técnicos, creo que a veces llama más la atención, y yo empecé como inversionista tal vez técnico, y uno que me gustó mucho es el de cómo ganar dinero en mercados alcistas y bajistas de Stan Weisten. Porque es un análisis técnico muy sencillo, muy claro, más allá de los que obligados a leer, ¿no? Pero este es muy sencillo, muy claro, y que también me dio una perspectiva de que no necesariamente tienes que invertir en trading diario, ¿no? En intradía. O sea, propone una estrategia, este autor, que es sobre velas semanales. Entonces, me daba a mí la tranquilidad en ese entonces de invertir el domingo en la noche, revisar un poco y empezar a poner la instrucción de compro-venta el lunes y olvidarte el resto de la semana, ¿no? Entonces, y también libros como el Tao de Warren Buffett, también es uno muy bueno si quieres entender cómo esa filosofía, pero creo que partes también de hacia qué quieres enfocarte, ¿no? Y cuando te alejas de la inversión, ¿qué te gusta leer? Cuando me alejo de la inversión, creo que temas de negocio. O sea, ya me he vuelto muy malo para leer cosas que antes sí leía, como pues, novelas de autores importantes. Fui muy fan de un Mario Benedetti, que es buenísimo, para mí el mejor autor en habla hispana. Y ahora me enfoco mucho en temas de negocio, en temas de desarrollo de empresa y en temas de desarrollo de equipo, o sea, de los equipos de personas. Creo que para mí eso es algo muy importante, y que al final terminas aprendiendo mucho del relacionamiento en general, ¿no? Ya, 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 ya. Se ha ido ya una hora rapidísimo, José, de esta plática. Y a mí lo que me gustaría preguntarte para coronar esta charla es que le dijeras a los emprendedores que te están escuchando, no qué hacer,
No quiero un consejo, no queremos un consejo tuyo de un checklist de esto lo tienes que hacer así, así. ¿Qué es lo que no debe de hacer un emprendedor para que le vaya bien en su negocio? ¿Qué es lo que no debe hacer? Creo que primero, no fijarse, como lo comentaba en un principio, yo busqué un socio de tecnología que al final me salió muy bueno, pero creo que un error que se comete muy comúnmente es no tener claro que los socios, porque creo que al final, si quieres un emprendimiento de alto nivel, necesitas ir acompañado, que los socios no sean un complemento tuyo. O sea, si un socio no es un complemento tuyo, pues alguien está sobrando. Y sucede mucho con los emprendedores jóvenes que muchas veces, pues con quien emprenden es con el amigo de la universidad. Entonces, te vas con que los dos estudiaron contador público, economía, tecnología, ¿no? Entonces, falta ese contrapeso. Creo que ese para mí es uno de los puntos clave. ¿Quién va a ser tu socio? Porque si funciona, te va a acompañar por mucho tiempo. Y si no funciona y era tu amigo, probablemente vas a perder esa amistad tan cercana que tenías, porque si no funcionó algo va a generar mal. Entonces, creo que es muy importante ese tema de los socios. De hecho, en el emprendimiento hay un dicho que es que tu socio o ser socios es como un matrimonio nada más que sin sexo. Entonces, así de ese nivel de importancia. Estaba, estaba pensando en un profesor que tuve en la carrera. Ahora la verdad no recuerdo qué materia me daba, pero nos platicó sobre una experiencia que él tuvo. Creo que era contador, de hecho, porque él tiene un cliente que se gana la lotería y le dice al contador, pues mira, voy a poner una empresa y el contador le dice, bueno, vas a necesitar gente de este tipo, con este perfil. Y le dice, no, olvídate, no, me van a robar. Yo a quien voy a llevar a mi empresa va a ser la gente de mi confianza. A ver, dime qué gente, ¿no? Y le dice, pues voy a llevar a mi compadre, voy a llevar a mi tío, bueno, pues está bien, es gente que a lo mejor no te va a robar, pero no necesariamente tiene el perfil. No, pero es gente que honesta. ¿Cuántas veces hemos sido últimamente eso, no? Aunque no seas bueno para algo, pero si eres honesto, ya le dices, bueno, o sea, es una virtud que debes tener en consideración, pero no lo es todo. Entonces, bueno, pues al final la plática, la moraleja de esto fue que sí, mucha confianza, pero en efecto acabó perdiendo todo el dinero, porque con todo el dinero de la lotería se compró esa empresa, obviamente acabó muy mal y también acabó obviamente mal con el compadre y con la familia, ¿no? Porque en efecto, ¿no? Es como un matrimonio sin lo bueno del matrimonio, pero pues con todo lo malo, ¿no? Y el tema patrimonial es muy delicado. Oye, José, pues ya concluimos, dime dónde te pueden encontrar, en qué redes, qué estás haciendo ahorita para que la gente que te ha visto, que te ha escuchado, se acerque a ti. Sí, claro, digo, ahorita estamos en este nuevo proyecto, digo, sobre todo enfocado a ayudar a las personas en esta educación financiera. Se llama Total Trader, lo pueden encontrar como totaltrader.io. Y estamos, ahí se pueden suscribir a un newsletter que acabamos de lanzar, que es muy bueno, muy enfocado a que puedas entender todas estas noticias financieras que hay en el mercado, pero que a veces no las aterrizan a los simples mortales como nosotros, ¿no? Entonces, ahí traemos ese enfoque, las redes sociales igual, como en Instagram, como totaltrader.io, ahí nos pueden encontrar también. Mis redes personales en Twitter, como jose.rivas_v, ahí también me pueden encontrar. Y pues bueno, a la orden. Muy bien, pues José, gracias por este tiempo dedicado a un episodio más de el podcast Invirtiendo y Entendiendo. Rankia es y siempre será tu casa. Y a toda la gente que ha escuchado, ha visto este podcast, este episodio, le pido que le dé un pulgar arriba y que lo comparta, lo comente para que más personas con sus mismos intereses puedan acceder a este tipo de contenido. Como siempre, les deseo que tengan felices inversiones. Hasta pronto. Gracias, luego.